Empezamos. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que la persona que aparece en el video de un líder de un grupo delincuencial es un policía. En ese audiovisual que circula en redes sociales, Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, anuncia un supuesto pacto de paz y la entrega de armas. En el video, hacia el costado izquierdo de esa persona privada de la libertad, PPL, recluida en la cárcel regional, hay un individuo también con un uniforme policial. Lo vemos en imágenes. El funcionario sostuvo que se ha dispuesto una investigación, pues nadie está autorizado a sentarse a conversar en una mesa en la cual rompen los esquemas que tiene el Ejecutivo. Sostuvo que la línea gubernamental del presidente Guillermo Lasso y del gobierno, mucha atención, es seguir operando contra la delincuencia. De las armas, lo cual demuestra nuestra fe de compromiso. La paz y la seguridad regrese al país ecuatoriano. Seguimos hablando sobre seguridad ciudadana en el Ecuador. Hoy se cumplió la entrega formal de 18 millones de municiones a la Policía Nacional en Quito. Y en el acto el presidente Guillermo Lasso se refirió a los supuestos pactos de paz propuestos por las bandas criminales. El crimen organizado pretende imponerse, pero nosotros no cedemos. Quiero ser enfático. No hemos pactado con delincuentes como pretenden aparentar, dijo Guillermo Lasso en su discurso. Las palabras de Lasso llegan luego de un supuesto acuerdo de paz con otras bandas y planteado por el líder de Los Choneros, alias Fito, en un video hecho desde la cárcel en Guayaquil. En ese video incluso aparece un oficial de la policía junto a Fito, en circunstancias que la institución aún no aclara del todo. Según reconoció el mandatario, el crimen del alcalde de Manta, Agustín Entriago, y de la deportista Ariana Chancay marca un antes y un después en el país. Pero nosotros no cedemos. Nuestra postura es inamovible. Quiero ser enfático y claro que no hemos pactado con delincuentes como pretenden aparentar. Y quiero decir con contundencia que jamás pactaremos con el crimen organizado. Nuestro gobierno ha incautado ya cerca de 470 toneladas de droga y hemos combatido a los grupos delincuenciales organizados en las calles, en las cárceles, en las carreteras de nuestro país. Nos mantenemos firmes y decididos. Los vamos a seguir enfrentando sin tregua alguna. Las palabras del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en las últimas horas referentes a un tema que ya se ha vuelto polémico también en nuestro país. Ya se encuentra conectado de manera virtual nuestro primer invitado de la tarde, el general en servicio pasivo Ramiro Mantilla, excomandante general de la Policía Nacional. General Mantilla, un gusto saludarle. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, empecemos este diálogo, general Mantilla. Y la primera pregunta que aquí salta, ¿hasta qué punto, de acuerdo a la evidencia que ha circulado especialmente en redes sociales, pudiera haberse dado una suerte de acuerdo entre tal vez miembros de la policía sin que necesariamente eso implique que haya sido conocido por el mando institucional y miembros de organizaciones criminales? Bueno, yo pienso que no existe ningún acuerdo. El presidente ya lo ha confirmado y no creo que tampoco la institución haga acuerdos con organizaciones delictivas que están haciendo tanto daño a los ciudadanos, inclusive al país. Lo que puede pasar y lo que yo me imagino es que tal vez el oficial fue obligado a posar en ese video, porque recordemos que, y lamentablemente, el sistema penitenciario ecuatoriano es un sistema penitenciario fallido, en donde no existe el control del Estado en el interior, en el régimen interno de estos centros de rehabilitación social.
es lamentable. El cuerpo de agentes de control penitenciario o de tratamiento penitenciario es incipiente. El numérico no es suficiente para que puedan al interior realizar las actividades de régimen interno y de control de los privados de la libertad. El componente de la policía se limita a la seguridad externa, al perímetro externo, pero también existe un componente de inteligencia penitenciaria que pertenece a la Policía Nacional y posiblemente, estoy un poco tratando de encontrar una razón por la cual el oficial o el policía está en ese video, y en mi experiencia y a mi entender, posiblemente fue obligado a posar. General Mantilla, usted fue, como lo mencioné al inicio, comandante general de la Policía Nacional. ¿Cómo proceder frente a este tipo de situaciones? ¿Qué debería hacer el comandante actual y también el mando institucional para enfrentar estas sospechas hasta aquí? Bueno, mire, yo pienso que falta voluntad política para disponer que se tome el control total de los centros de rehabilitación social. Porque lamentablemente durante todos estos años han existido masacres y la reacción del gobierno ha sido decretar el estado de excepción. Se deja que exista todo este conflicto entre las organizaciones delictivas al interior. Existe armamento, muertes de personas privadas de la libertad. Y luego, cuando ya se terminan las municiones o hay una tregua entre ellos, se ingresa la policía, Fuerzas Armadas, retiran los cadáveres, lamentablemente, de las personas fallecidas, y luego se retiran del centro de rehabilitación. Entonces, claro, no hay una incidencia directa en tomar el control. Es decir, se ve fotografías en donde Fuerzas Armadas, policías les tienen arrodillados a los PPLs, a las personas privadas de la libertad, esposadas o con cinchos, pero luego de eso los liberan y cada uno hace y sigue haciendo lo que quiere dentro de los centros de rehabilitación social. Hace pocos minutos la policía reporta el decomiso de drones, los cuales se utilizan para entrar armas a los centros de rehabilitación social, especialmente a la penitenciaría. Claro. Como no tienen el control, lamentablemente es fácil ingresar armas y municiones y todo tipo de elementos para que ellos puedan hacer una reacción fuerte a las fuerzas de la seguridad. Permítame aquí, General Mantilla, ¿hasta qué punto, y digamos, poniéndonos en una posición intermedia, también podemos llegar a pensar de que la Policía Nacional ha sido permeada por las organizaciones criminales? Porque si bien es cierto, falta personal al interior de las cárceles, no es menos cierto tampoco que en las partes exteriores de los centros de privación de libertad hay miembros de la Policía Nacional. Sí, eso no se puede ocultar, de que algunos malos funcionarios de la Policía Nacional, y no solo de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, jueces, fiscales y a todo nivel, y no solo en Ecuador, en los diferentes países, uno de los objetivos del narcoterrorismo o los delincuentes organizados que hacen narcotráfico, reclutan y cooptan a varios funcionarios encargados del control con la finalidad de favorecer todas estas actividades ilícitas. Pero lo que sí, lo que hace falta, como le dije, es la decisión política para tomar el control de las cárceles. Si se toma el control de los centros de rehabilitación social, tenga la seguridad de que la calma se vivirá en las calles. De todos esos centros se está manejando la delincuencia en las calles. Entonces, cada vez que hay una masacre, también el enfrentamiento entre organizaciones delictivas se nota en la calle. Y ahora más aún, quieren retar al Estado, ¿no?, con armamento, armas largas, municiones, y que son totalmente superiores a las que tiene la policía en la calle. General Mantilla, cuando usted dice falta mayor decisión política,
se refiere a quién, al presidente de la República, al ministro del Interior, que hay que decirlo también, es un miembro de la Policía Nacional en servicio pasivo, al ministro de Defensa. ¿Por dónde debe empezar esto? Mire, cuando se tiene la voluntad política, tiene que venir de la presidencia, del presidente. Si dice, yo necesito que Fuerzas Armadas y Policía tome el control de los centros de rehabilitación social, realmente va a haber enfrentamientos. Y enfrentamientos dentro de la ley. Los delincuentes que estén cumpliendo su pena, si se oponen a la acción de la Policía Nacional, deberán ser dados de baja, porque existe la ley y existe también todo un marco legal del uso progresivo de la fuerza. De que va a haber víctimas y bajas, va a haber, pero la policía, de una vez por todas, con el Ejército Nacional, deben tomar el control de los centros de rehabilitación social. Y eso no está pasando. Están dejando solo a 4 guías a cargo de un pabellón en donde hay miles. Entonces, ¿quiénes controlan? Son los PPLs. Ellos son los que se cuentan entre ellos y tienen las llaves de los candados. Bueno, es preocupante, general Mantilla. Es complicado, definitivamente. Complicado, pero sí, realmente tiene que haber una reforma total y el primer paso es tomar el control físico de la seguridad al interior de los centros de rehabilitación social. Bueno, me quedo con parte de lo que usted mencionó. Es necesario voluntad política, como lo ha dicho nuestro invitado esta tarde. General, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a usted.